que igual somos bastantes personas. Me gustaría dar la bienvenida a estudiantes, profesores, invitados. Es un honor dar la bienvenida al primer coloquio correspondiente al 48º edición del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, organizado por estudiantes del Taller de Gestión y Liderazgo de Ingeniería Civil Industrial, en conjunto con el Centro de Integración Ingeniería Sociedad, en el marco de un proyecto institucional para mejorar la empleabilidad de los estudiantes de nuestra casa de estudio. La temática correspondiente a esta nueva versión corresponde a mercado laboral y necesidad de nuevas competencias y su impacto en la empleabilidad. Queremos agradecer a los profesores José Araya y Tamara Wong por mantener en pie este proyecto que presenta una gran oportunidad para nuestro desarrollo profesional. Y, para iniciar este destacado evento, los invito a escuchar el himno de la Universidad de Santiago de Chile. Un momento, parece que no se escucha. Escucha. No se escucha, ¿cierto? No, no. Sí, disculpen, no se escucha. Un pequeño contratiempo de la modalidad. Sigue Sigue sin sin escucharse. escucharse. Me parece que en la opción de compartir pantalla hay una opción de compartir sonido. Exacto. Debe tener problemas con eso. ¿Y si ahora quién está compartiendo? Francisca, Francisca. Entonces, muestre la pantalla de compartir primero. Ahí le vamos indicando. Sí, aún hay tiempo, así que no se escucha. ¿Le trae recuerdo a Andrés Lee? Uf, muchos.
Bueno, queremos dar la bienvenida a usted, señor Andrés Blake Pavés, director ejecutivo en Upskill OT, que con más de 30 décadas bueno, 3 décadas de experiencia, ha desarrollado una sólida carrera en consultoría tecnológica, innovación organizacional y desarrollo de soluciones digitales. Ha ocupado cargos ejecutivos y directivos en sectores tan diversos como la banca, los seguros, la industria alimentaria y la educación superior, siempre con un fuerte énfasis en la gestión del cambio y fortalecimiento del talento humano. Junto a él, el día de hoy hoy exploraremos el actual mercado laboral, la necesidad de nuevas competencias y su impacto en la empleabilidad. Le invitamos a participar activamente en este coloquio, planteen sus preguntas y comparten ideas y aprovechen esta instancia para profundizar y enriquecerse de conocimiento. Le damos la palabra a Andrés Blake. Adelante. Vale, muchísimas gracias Felipe, Tamara, por la invitación. La verdad, profesor José Miguel Araya, la verdad es que me emociona estar acá, ¿no? Porque es volver a mi alma mater. Tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, hace muchos años atrás, 82, 87, ingeniería comercial, así que acepté esta invitación con mucho cariño, la verdad. Bien, voy a ir a la presentación, sin más. Ustedes me confirman si la están viendo. Se ve perfectamente. Se ve muy bien. Perfecto. Súper. Genial. Entonces, partamos. Bueno, ya las presentaciones del caso están hechas y la verdad es que quiero partir con esto. Probablemente ustedes han visto alguna vez estos dibujos animados, estas animaciones. Bueno, para que sepan ustedes, estas animaciones nacieron en el año 62 de la mano de dos de Hanna-Barbera, dos tremendos personajes de producción de este tipo de dibujo animado, hicieron muchos más. ¿Y por qué viene a colación esto? Porque es el mismo año en que yo nací. Eh, y me trae recuerdos porque hoy día observo hacia atrás y la verdad es que es impresionante cómo estas dos animaciones, ¿no? Estos dos dibujos animados contrastan la vida de dos familias tan parecidas, pero al mismo tiempo en tiempos tan distintos. Y es un poco lo que me pasa a mí cuando yo observo lo que ha pasado en estos últimos 60 y algo años que tengo de vida, ¿no? De alguna manera siento que he pasado de Pedro Picapiedra a Supersónico, en un periodo de tiempo muy corto, donde el cambio desde el punto de vista social, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista político, se ha modificado tremendamente a nivel mundial y particularmente también en Chile. Y eso es lo que finalmente mueve a una sociedad, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, quiero invitarlos a hacer un análisis de cuáles han sido los elementos más importantes que me ha tocado vivir a mí y que han implicado un proceso de adaptación no menor, al cual hoy día de alguna manera estamos siendo desafiados. Eh, a lo largo de la charla voy a ir contando un poquito de esto y cómo hoy día eh, han cambiado radicalmente las necesidades de las empresas, las competencias y las capacidades que deben ser adquiridas por los profesionales que están trabajando en ellas y cómo esto no termina nunca, ¿no? Creo que entramos en una era de aprendizaje infinito, donde probablemente muchas de las prácticas que nosotros conocíamos antes ya quedaron atrás y van a quedar atrás para siempre y adquiriremos otras. Tendremos que tener la capacidad y la habilidad y la apertura para aprender otras. Así que, bueno, yo nací el año 62 en una familia muy tradicional, era el menor de 5 hermanos, ahí estamos tomando un avión hacia España, me tocó 2 años vivir en España cuando yo tenía cerca de 10 años. Estudié en un colegio tradicional, como el Colegio San Ignacio, en el centro de la ciudad de Santiago, y posteriormente hice mi profesión o estudié ingeniería comercial en la Universidad de Santiago. Tengo una familia, mi mayor emprendimiento y el más importante, por cierto, ha sido mis 37 años de matrimonio que cumplo en 2 semanas más. Tengo 2 hijos y una hija, todos ya mayores, profesionales, que ya están desarrollando sus carreras. Y para mí es muy importante contar esto porque han sido parte también de este proceso
desde que conocí a mi señora por ahí por los años 80. Me ha tocado trabajar en distintos tipos de industrias, en distintos tipos de empresas. Partí en la banca, cuando yo salí el año 87 de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago, me contraté en un banco, en el Chase Manhattan Bank, hoy ya no existe, como Chase, digamos, acá en Chile. Eh, y era ejecutivo de cuentas. Trabajaba en una sucursal en el centro de la ciudad y lo que atendía clientes, tenía un terminal absolutamente tonto porque nos llegaba solo la información procesada y uno miraba y consultaba datos como créditos, cuentas corrientes y ese tipo de cosas. Y nada de lo que hoy día ustedes tienen o disponen a disposición en tecnología existía, ¿no? O sea, la banca siempre ha sido más disruptiva en esto, pero desde el punto de vista de lo que significa todo este tema de aplicaciones y ese tipo de cosas, no había nada. Uno escribía los correos, en realidad no escribía correos, escribía memorándum y se los escribía a mano o se los dictaba a un asistente y ese asistente la pasaba a máquina y a máquina escribía y mandaba eso en un papel, ¿no? Y durante mis 38 años de experiencia profesional me ha tocado vivir en distintos tipos de organizaciones y aprender y estar abiertos al aprendizaje de distintos tipos de competencias también. De la banca me pasé a los alimentos en Lefersa, de Lefersa me pasé a una institución de salud, que era el Servicio Médico de la Cámara Chilena de Construcción, un seguro complementario de salud y centro médico y dental, que la Cámara Chilena de Construcción que tenía, hoy día lo derivó en una compañía de seguro. De ahí pasé a, a la Universidad del Pacífico, donde me tocó ser decano de la Facultad de Negocios, por ahí por el año 2008. También estuve cesante un tiempo, también emprendí con no mucho éxito. Eh, Volví al mundo o al mercado laboral a través de la innovación. El año 2012, 2013, fui contratado por una compañía española como director ejecutivo en Chile para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo y entré de lleno al mundo de la innovación y de ahí no me he movido en los últimos 10, 12 años, ¿no? He sido docente de la Universidad Alberto Hurtado por más de 20 años, he estado vinculado a esa institución académica donde hice mi MBA también. Y actualmente estoy en Brinca. Brinca es una consultora de innovación corporativa donde ayudamos y apoyamos a empresas a instalar proyectos de innovación y a ayudarles a instalar modelos, formas de trabajar con la innovación, ¿no? Actualmente, y ahí soy socio, y actualmente soy gerente de la empresa de capacitación del grupo, Upskill, que pertenece también al mismo grupo Brinca, donde estoy a cargo de ir visualizando dónde están los cambios eh, radicales que se están produciendo en el mundo laboral para ir actualizando programas de formación a todo tipo de trabajadores, tanto a nivel ejecutivo, intermedio, como operario. ¿Okay? Y pregunta al final es un podcast que tuve el año pasado y el cual lo pasé súper bien, no sé si lo volvería a hacer, pero es una experiencia también bien interesante. Así que me ha tocado pasar por distintos espacios de trabajo y en cada uno de ellos he sido desafiado. Y ese desafío me ha implicado entender cómo, de alguna manera, la vida laboral nos cambia radicalmente y nos exige, por lo tanto, estar al día permanentemente en distintos tipos de conocimientos y capacidades. Nací en un mundo absolutamente análogo. Yo usaba ese teléfono parecido a ese, no era de color rojo, era de color amarillo. Y por lo tanto, esto que hoy día está absolutamente internalizado y que probablemente a lo mejor muchos de sus padres, quienes disfrutan de ellos, digamos, han tenido que pasar por todo este proceso. Usé todo esto que está aquí. Cada uno de mis trabajos me exigió algo o de mi entretención me exigió algo, todavía tengo guardados los vinilos. Eh, pero cuando uno mira esto hacia atrás dice, bueno, pero ¿qué ha pasado en tan poco tiempo, ¿no? Desde lo análogo, donde teníamos una forma de relacionarnos completamente distinta a lo que existe hoy día. Lo que teníamos en esa época, yo lo llamaría las aplicaciones humanas, ¿no? Hoy día tenemos las aplicaciones digitales y son completamente distintas, por cierto. Me tocó vivir la evolución de Internet. Yo creo que esta fue una disrupción tremenda. Tan tremenda o tan brutal como la que podríamos estar viviendo hoy día con la inteligencia artificial generativa. La evolución del Internet, la creación del Internet
cambió brutalmente la forma de trabajar, la forma de comunicarnos y todo lo que tiene que ver con la forma de informarnos. Se crearon nuevas industrias, fortalecieron otras, el área de servicios, la formación de educación a distancia. Se crearon muchos espacios de trabajo distintos a las cuales tuvieron que generarse nuevas competencias. Fuimos exigidos a aprender cosas nuevas como el uso de la tecnología y la digitalización. Y hasta el día de hoy. Hoy día uno no se imagina el mundo sin Internet, ¿no? Es como si no se imagina, como si yo me tuviera que imaginar el mundo sin autos, ¿no? Y andar a caballo. Es como esa lógica, digamos, es imposible pensarlo, ¿no? Entonces, desde esa lógica también, esto ha pasado muy poco tiempo. ¿Sí? Ese es lo que más nos desafía hoy día y con lo que nos viene ocurriendo con la inteligencia artificial viene siendo más o menos lo mismo. Así que de lo análogo a lo digital, sin escala, en un proceso muy rápido y evolutivo. Eh, Nos tocó vivir también en mi generación y probablemente a lo mejor en la generación de algunos de sus padres o madres, eh, cambios sociales brutales también. O sea, la caída del muro de Berlín fue un cambio social que marcó ciertamente un hito importante en el mundo. Son momentos muy disruptivos, momentos muy de quiebre, ¿no? Luego, esta frase tiene más sentido que nunca, ¿no? Yo lejos no soy el tipo más inteligente, ni mucho menos, pero creo que he aprendido a adaptarme. Y hoy día el gran desafío que tenemos en el mundo laboral es la capacidad de adaptación. No es la técnica la podemos adquirir en cualquier parte, la técnica incluso se la podemos derivar en algunos casos a la inteligencia artificial, si es sino más bien cómo nosotros nos adaptamos a estos tremendos desafíos y estamos flexibles al permanente cambio que eso exige. Eso es uno de los elementos que yo he distinguido donde más hoy día las empresas nos piden programas de formación. ¿Cómo hacemos para que los equipos se adapten, fortalezcan su liderazgo, trabajen en equipo y sean cohesionados? Ahí lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Hoy día tenemos esto, ¿no? Surge la inteligencia artificial como una disrupción brutal también y donde todavía yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Yo no lo vería como una amenaza tan terrible como Terminator, ¿no? O Skynet, pero sin duda lo que hemos podido observar en estos últimos 2 años es que ha sido muy rápido. Y eso de repente, como dicen, ¿en qué minuto pasó todo lo que pasó? Y hoy día tenemos tanta disposición de herramientas que nos permiten trabajar de una manera completamente distinta. ¿Y cómo vamos a adoptar esto? ¿De qué manera la vamos a incorporar? Porque no la podemos frenar. Es como si quisiéramos haber querido frenar el uso del Internet cuando el Internet se creó. Es imposible, ¿no? Y ahí academia, empresas, gobiernos, Estado tienen que adaptarse a una situación que es un cambio tecnológico tan potente, tan brutal como lo fue a lo mejor la misma creación de Internet. Aquí ha habido una evolución que en corto plazo tiene el problema de que estamos haciendo predicciones, ¿no? En este estudio de McKinsey, que lo preparó el Diario Financiero por ahí, por julio del año 2023, eh, nos muestra los cambios que la inteligencia artificial puede producir. ¿Okay? Pero esto todavía estaba, en esa época, bastante más incipiente de lo que está hoy día. ¿Sí? Lo que ha pasado es que en 2 años hemos podido ser testigos de una generación de herramientas muy, muy, muy rápida. Entonces, hoy día todavía esto está en un proceso de análisis. Yo no me atrevería a decir que los cambios van a ser tan drásticos porque todavía no sabemos si eso va a ocurrir. Pero siempre en esto hay estudios o hay presagios o predicciones que pudieran mostrarnos como la inteligencia artificial como una gran amenaza. El World Economic Forum dicen que va a haber un cambio importante en los puestos de trabajo. Eso es real, ¿no? Hoy día quienes usamos la inteligencia artificial, cualquiera que sea, ChatGPT, Copilot, Gemini, la que tengamos disponible, sin duda, hoy día nos facilita en algunas tareas. Yo soy docente, hago clases en la universidad y me apoyo en este tipo de herramientas que antes a lo mejor no me apoyaban y me tomaban más tiempo hacer cosas. Entonces, eso es una realidad. La pregunta es cómo es, el desafío es cómo nosotros nos adaptamos a esto y lo vamos incorporando dentro de una lógica que nos permita ser más eficientes, más productivos, pero al mismo tiempo tener más claridad respecto a cómo abordar
grandes desafíos organizacionales. Hay un estudio que yo lo recomiendo mucho, que es muy técnico. Este estudio salió hace muy poquito, en diciembre del 2024, lo hizo el CENIA con la SOFOFA Capital Humano, el CENSE y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, donde ellos analizan las oportunidades de aceleración que la inteligencia artificial genera en ciertos puestos de trabajo. Tomaron una muestra de los puestos de trabajo más ocupados, por decirlo así, y al mismo tiempo hicieron un cruce en rentas, y al mismo tiempo desglosaron cada uno de estos puestos de trabajo en tarea, usaron una metodología americana. No voy a entrar en detalle sobre esto, pero creo que es importante porque es un estudio que nos muestra que hay una oportunidad de uso o de aplicación o de adaptación de la inteligencia artificial que no es tan temeraria desde el punto de vista de que vamos a quedar todos sin trabajo, sino que más bien vamos a tener que ir adaptándonos o haciendo algún tipo de modificación o conocimiento respecto a la forma en cómo nosotros vamos a trabajar. Y esto abre las puertas a decir, bueno, tal vez si yo hoy día puedo ahorrar cierta cantidad de tiempo en desarrollar tareas rutinarias, a lo mejor ese tiempo, entonces, ¿cómo lo puedo volver a ocupar para generar una mayor productividad o incluso para un mayor bienestar personal, para el ocio, se podría decir, de alguna manera? Hay otros, esto salió hace poquito, una semana atrás, donde advierten que el impacto de la IA va a ser tremendo, ¿no? Que el desempleo va a estar cerca de cero. Yo creo que todo esto es un poquito prematuro. Me parece a mí que todavía estamos demasiado en verde como para saber cuáles son las predicciones reales. Creo que lo importante de esto es cómo de alguna manera adoptamos cierta tecnología que nos permita ser más eficiente en el uso de nuestra labor, ¿no? Este salió hace 2 días. El lunes 3 de noviembre, más de 1 millón de trabajadores enfrentan con urgencia una reconversión ante los cambios tecnológicos. Eso es real, pero eso no es nuevo. Del momento en que entramos en la industria 4.0, en la transformación digital, eh, claramente nos vemos enfrentados, igual como la revolución industrial en su oportunidad, nos vemos enfrentados a un uso de mayor tecnología. Hoy día hay compañías que tienen robots ocupándose en Chile, ¿no? Me tocó estar en la Coca-Cola hace un poquito tiempo atrás, en las bodegas de Coca-Cola, y todo era robots. En los traslados de los pallets, los cargas de los camiones, todo eran robots, no había personas ahí trabajando, ¿no? Eso va a pasar y eso es un hecho que es así, tal como ocurrió con la revolución industrial. Pero, pero, pero hay una adaptación, o sea, así como ocurrió en la revolución industrial que produjo un quiebre y una disrupción no menor en el mundo laboral, también hubo una adaptación en términos de cómo fuimos aprendiendo de usar las máquinas. Hoy día es lo mismo con la tecnología. Pero insisto, creo que todavía hay estudios que son contradictorios. Por ejemplo, este que acabo de mostrar yo de la SOFOFA, que es muy bueno, yo lo recomiendo, es muy técnico, yo creo que a ustedes que están en esta de la ingeniería les va a gustar, y otros que, como el anterior que acabo de mostrar, que se publicó en el Diario Financiero hace 2 días atrás, que contradicen cosas, ¿no? Mientras uno dice, oye, el mayor impacto, o sea, perdón, el menor impacto de oportunidad de aceleración van a ser en estos empleos, jardinero, electricista, empacadores manuales, obreros de la construcción. Otros estudios dicen que no va a ser así, que es exactamente al revés, donde mayormente se va a producir un impacto del uso de la tecnología de inteligencia artificial va a ser en esos trabajos. Entonces, ¿quién tiene la razón? La verdad es que no lo sé. Y tampoco me atrevo a ser capaz de predecir absolutamente nada, no soy brujo. Eh, pero sí yo creo que hay que ponerle una pausa a esto, que hay que mirarlo con calma, que no hay que apresurarse, porque es un trabajo en progreso, ¿no? Todavía de la inteligencia artificial tenemos que saber muchas cosas y antes de hacer predicciones tan fatalistas como en algún minuto podemos pensar en hacerlas, creo que hay que mirarlo con un poco más calma. Así que los invito a mirar nuestra realidad. Vámonos a los hechos. Vámonos a las cosas que efectivamente están ocurriendo y que las podemos palpar, tocar y darnos cuenta de que esto son cosas que están ocurriendo. Lo primero es que en el mundo laboral nos encontramos hoy día conviviendo 5 generaciones. La generación de los baby boomers, de donde soy yo, y la generación alfa, donde a lo mejor prontamente van a estar ustedes ahí, ¿no? Entonces, estas 5 generaciones son 5 culturas completamente distintas, 5 formas de relacionarnos completamente distintas. Hemos vivido con situaciones y hoy día incluso, cuando converso con gente de las distintas empresas, la generación X o los millennials incluso tienen diferencias sustanciales
en la forma de enfrentar ciertas cosas dentro del mundo laboral con los centennials, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos una marca muy importante en términos de lo que significa. Esto es un hecho y una realidad. Segundo, nuestro país tiene la tasa de fertilidad más baja de la región y estamos envejeciendo a pasos agigantados. Nosotros vamos a encontrarnos que la población de mayores de 60 hoy día es un 13%, la proyección para el 2050, uno dice 2050, todavía quedan 25 años, es ahí a la vuelta de la esquina, 27%, con una expectativa de vida que ha ido creciendo, con personas que como el caso mío, tengo 63 años, no tengo ningún interés en jubilar. No solo por razones económicas, es porque no tengo ganas. O sea, no me veo sentado frente al televisor viendo un partido de fútbol a los 65 años. Luego tenemos una transición muy relevante porque las personas mayores, que no son tan mayores, eh, finalmente también tienen un aporte que hacer a la sociedad todavía, ¿no? Y además, si eso lo llevamos a los sistemas de pensión y a todo lo que puede implicar desde el punto de vista del cuidado de personas que van a vivir en promedio 90 años, entonces tenemos una situación bien compleja. Y esto es una realidad. Esto es una realidad que se está produciendo en Chile y en poco tiempo más vamos a estar viviendo un hecho que es indiscutible. El problema es que la fuerza laboral a los más 50, sobre 50 años, hoy día no está encontrando trabajo. Y hay un reconocimiento real de parte de los headhunters, los buscadores de talento, que discriminan por edad. Entonces, aquí tenemos un tema súper relevante porque finalmente, desde el punto de vista de las competencias o de las capacidades, tenemos gente que tiene mucha experiencia, que tiene que adaptarse a este mundo digital, que hay que votar muchos paradigmas respecto a las relaciones entre las personas mayores y los jóvenes y que pueden aportar mucho, ¿no? Desde la juventud se puede aportar el uso tecnológico, desde la personas adultas se pueda aportar la experiencia y se pueden trabajar conjuntamente, ¿no? Pero hay que tener una disposición para ello y aquí tienen que venir cambios notables desde el punto de vista de la gestión de personas. Fíjense ustedes que en promedio una persona que tiene más de 60 años podría demorarse hasta un año en encontrar. Bueno, parece que tengo un problema de conexión. Compleja, porque si a los 50 o los 60 años ya se Disculpe, emprende, ¿sí? parece que se le fue un poquito la conexión en la diapositiva anterior. A ver, ahí, Ah, no. Sí, desde ahí estaba conversando. De ahí creo que pero se cortó y pasamos ya, a la subsiguiente planilla. Pero ya, continúe, pero que no le ya, escuchamos todo lo que dijo desde la diapositiva anterior. de esta. Sí, de Vale, esa. voy a repetir brevemente. Lo que Sí, digo acá, lo que disculpe. muestra ahora sí, lo que Sí, muestra sí, esta diapositiva es primero que tenemos una fuerza laboral que está envejeciendo y es una fuerza laboral que tiene mucha experiencia, pero al mismo tiempo es una fuerza laboral que no tiene cabida en el mundo laboral. Y eso es lo grave, hoy. No digo que esto vaya a ser permanente en el futuro, pero tenemos que tenerlo en consideración, porque nuestro país está viviendo un cambio demográfico muy grande. Y en esa lógica van a requerirse entonces nuevas competencias para poder trabajar con personas que tienen más edad, que tienen más experiencia, pero que a lo mejor no son tan cercanos a la tecnología. Y ahí están los grandes desafíos. Pero hoy día existe discriminación en el mundo laboral por edad. Y eso es un hecho que es indiscutible, ¿no? Aquí no hay predicción. Esto es lo que va a pasar y lo que está pasando. eh, lo que decía recién. En el fondo aquí vemos que la disponibilidad de trabajo para personas mayores, probablemente porque hay muchos paradigmas o estereotipos asociados a que son personas que son caras, o son personas que tienen maña, o son personas que son inflexibles. Yo diría que hay que mirarlo con cuidado. Después de lo que me ha tocado vivir a mí, en persona al menos, y en mi generación, yo diría que somos bastante más flexibles de lo que se dice o se piensa. No sé si vieron esta película, se la recomiendo mucho, es del año 2015. Es una película que trata precisamente de cómo una empresa de tecnología,
en este caso una empresa de venta de ropa por internet, incorpora como pasantes a personas mayores. Y esto es una política de la empresa, que en el fondo están cumpliendo con su rol social y que probablemente esto va a ser es como un presagio de lo que finalmente puede venir a ocurrir en Chile. Yo les recomiendo la película porque aparte de ser simpática y divertida, creo que aporta una visión bien interesante desde el punto de vista de cómo las generaciones de distinto tipo pueden relacionarse con un propósito común. El COVID, otro elemento que genera disrupción, ¿no? Que nadie lo esperaba, nadie lo predijo y finalmente también generó todo un cambio desde el punto de vista de lo que significa la gestión de las empresas y el mundo laboral. Nos fuimos a las casas, nos empezamos a conectar acá. Este es el mejor ejemplo de cómo hemos ido perfeccionando nuestra forma de relacionarnos. Hace 20 años atrás, hacer una conferencia de este tipo era carísimo, si es que existía la tecnología para hacerlo, y por lo tanto, desde esa perspectiva, el COVID también marcó un hito importante. Hoy día estamos con trabajos medios híbridos, hoy día la gente más joven no quiere ir todos los días a la oficina, y eso significa entonces que también tenemos que adaptar las culturas organizacionales, etcétera. Vamos a avanzar un poquito más rápido. El COVID nos marca una diferencia importante en términos de cuáles son las habilidades o brechas que se han vuelto una prioridad para los empleadores. Este es un estudio de McKinsey que se fue publicado justo precisamente post-COVID, 2021, casi ya en proceso de cambio ahí, donde habla de pensamiento crítico, liderazgo, toma de decisiones y habilidades de gestión de proyectos. Si ustedes se fijan, ninguna de estas cuatro tiene un componente técnico, son componentes adaptativos, tan propios asociados a la forma en cómo nos vinculamos entre los seres humanos. Eh, Además, se produce una redistribución del talento internamente dentro de las empresas y finalmente lo que podemos observar es que hay una mayor demanda, una mayor priorización para recapacitar a las personas o capacitar a las personas en este tipo de conocimiento, de capacidades, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva vemos cómo de alguna manera la tendencia, y esto yo lo veo también desde el día a día en mi trabajo, cómo la tendencia nos está llevando a mejorar la forma en cómo nosotros nos relacionamos, lideramos, gestionamos proyectos, más que a conocer mucha técnica, porque insisto, la técnica es algo que eventualmente el día de mañana puede ser reemplazable o puede ser en parte reemplazable por la inteligencia artificial. Aquí hay más estudios, yo lo que estoy mostrando acá son estudios de distintas fuentes, lo que significa que en el fondo estamos más o menos de acuerdo de que estas son las habilidades. Si ustedes se fijan aquí, salvo las dos primeras o las tres primeras, todo el resto, las moradas, digamos, o las rosadas, tienen que ver con liderazgo o habilidades blandas. Entonces, en resumen, el World Economic Forum también propone pensamiento crítico, pensamiento creativo, inteligencia artificial, liderazgo, curiosidad y aprendizaje continuo. Competencias y habilidades más útiles para los trabajos que no son tan del futuro. Yo me atrevería a decir que hoy día ya hay una demanda importante de parte de las empresas en capacitar a su equipo en todos los niveles en este tipo de competencias. Este es otro estudio donde preguntan cuáles son las grandes skills o habilidades o competencias que se requieren para atender esta inteligencia artificial, lo que implica el trabajo del futuro, y nuevamente volvemos a repetir más o menos las mismas. Así que el desafío está acá, ¿no? El desafío desde el punto de vista de cómo generamos competencias y habilidades que nos permitan relacionarnos de mejor manera, dado que la tecnología va a tener que hacer lo suyo y lo empezará a hacer cuando corresponda. Hay una percepción también, estos son fuentes de estudios de empresas que se dedican a hacer gestión de personas, que también hay una percepción de que la gente siente que no está tan bien preparada para enfrentar futuros trabajos. La gente siente que hay brechas que tienen que cubrir, ¿no? Y esto es importante porque en la medida en que hay conciencia de esto podemos hacer algo y podemos entonces crear programas de capacitación, de upskilling, de reskilling, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, para poder igualar las necesidades entre la necesidad de la empresa y lo que la persona aprendió o ha aprendido en su proceso de formación, ¿no? Pero hay una brecha importante en términos de qué es lo que hoy día las empresas necesitan, en términos de su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, aquí hay una disrupción que se está produciendo producto del cambio tecnológico
que hay que tener en consideración y que probablemente va a generar cambios en el futuro mucho más marcados de lo que hoy día a lo mejor podemos predecir. Por eso yo no me atrevo a predecir, me atrevo a más bien a decir, bueno, hay cosas que están pasando hoy día que nos están convocando o demandando a, ¿no? Nuevamente, otros estudios muestran que la brecha que perciben los trabajadores y los empleadores respecto a cómo me siento yo preparado para enfrentar un trabajo nuevo o para avanzar en mi carrera profesional. Entonces son elementos que hay que considerar. En resumen, cuando uno analiza cuáles son las habilidades para la era digital, independiente de todo el manejo tecnológico propio, la alfabetización o todo lo que tiene que ver con el manejo tecnológico de la tecnología, estas habilidades marcan un elemento fundamental, ¿no? Cómo nos adaptamos continuamente a todos estos cambios, cómo hacemos para que máquinas y seres humanos seamos capaces de trabajar en forma conjunta, cómo operamos en un entorno digital, ¿no? Y eso implica una cierta componente de adaptabilidad y otro componente de, bueno, esto genera incertidumbre. ¿Cómo hacemos frente a la incertidumbre? ¿No? Los equipos, de alguna manera, necesitan cierta certeza y hemos estado acostumbrados por años a vivir en certeza. Y hoy día nos enfrentamos a más incertidumbre. Yo creo que la pandemia marcó un antes y un después, no menor respecto a eso. Cada una de estas habilidades son habilidades que tenemos que desarrollar o ir desarrollando en la medida en que va evolucionando nuestra vida. No son necesariamente técnicas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas piensen de una manera distinta? El pensamiento crítico es incómodo, como dicen por ahí, para hacer tortilla hay que quebrar huevos. Entonces, cada uno de estos elementos nos propone exigencias que nos hacen mirarnos como seres humanos, ¿no? Tenemos el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación, la innovación, no solamente desde la tecnología, sino que desde la forma en cómo nos relacionamos, el estar abierto al aprendizaje. Ustedes, chicos, van a salir de la universidad y les puedo asegurar que van a tener que seguir aprendiendo eternamente, ¿no? No es que se acabe ahí el desafío del aprendizaje, ya saqué mi título, fantástico, ahora me hago un MBA, fantástico, pero después van a venir otras cosas, ¿no? Que no son a lo mejor tan desde lo técnico, sino que más bien desde lo relacional, desde el soft skill, desde el liderazgo. Y esto implica un proceso que que uno tiene que ir moviéndose. Y aquí aquí yo diría que hay dos desafíos que uno tiene que enfrentar. Uno, el desafío que la empresa tiene que entender que hay un proceso que es continuo, que tiene que estar capacitando permanentemente a su equipo. Y otro, el que uno tiene que mirar. ¿Cómo voy saliendo de mi zona de confort y voy pasando a las zonas que a lo mejor me incomodan un poco, pero que en definitiva van a generar un proceso de aprendizaje? Yo diría que hoy día estamos muy desafiados con esto. Yo los coaching que hago en las empresas, en las charlas que hago en las empresas, uno de los elementos que más surge es que la gente está bien donde está, pero no quiere salir de ahí. Y el problema está que hay que salir de ahí, no te queda otra, digamos. O sea, hoy día la opción tecnológica es un elemento clave. Conversaba ayer conversábamos ayer con un equipo de una compañía de supermercados grande en Chile, que opera en Chile y en Latinoamérica, y nos decía, nuestro desafío es tecnología, es incorporar tecnología y adaptar a las personas para el uso de esa tecnología. No se trata que se vayan a la calle, sino que cómo adaptamos eso, y eso implica a lo mejor un proceso que, que, que nos obliga a movernos de nuestra zona de confort. Así que, haciendo un poco de resumen, nos damos cuenta que la educación es algo que tiene que estar permanentemente en el mundo laboral, que va a ser algo continuo y que en definitiva hoy día nos desafía no solamente desde lo técnico, sino que desde lo humano. Eh, Esto tiene que ser sí o sí, el World Economic Forum propone algunas políticas públicas que tienen que ayudarnos a facilitar esto. Tiene que haber una política pública para incorporar a las personas de más edad en el mundo laboral. Tenemos que poner flexibilidad en las leyes laborales, porque de otra manera las rigideces nos impiden precisamente responder a estos cambios, ¿no? Debiéramos pensar que a lo mejor una persona puede tener dos o tres trabajos a la vez, ¿no? Y no porque trabaje más, sino que porque trabaja 2 horas en la mañana, 2 horas a mediodía, 3 horas en otro lado, y va teniendo una flexibilidad mayor, porque probablemente hoy día los tiempos de actividades que antes eran rutinarias y que hacíamos las personas, los van a empezar a hacer la inteligencia artificial. Luego nuestro tiempo va a estar disponible para hacer otras cosas. Pero esto tiene que ser acompañado con un proceso político o políticas públicas bien
bien técnico, ¿no? Eh, Existen dos herramientas que están usando las empresas para esto, para poder fortalecer precisamente la empleabilidad y mantener entonces a los colaboradores motivados. Un camino es el reskilling y el otro es el upskilling. Vamos a explicar brevemente qué es lo que son. Primero son dos enfoques de formación, ¿no? La idea es que vamos a darle a los trabajadores, a los colaboradores, herramientas para que se puedan adaptar a lo mejor nuevos trabajos dentro de la misma empresa o reasignarse en funciones que están ya realizando. El mercado laboral está cambiando, los roles están cambiando y las organizaciones necesitan evolucionar con esos cambios. El upskilling es cuando el proceso de aprendizaje de los colaboradores se mueven a nuevas habilidades, ¿no? Entonces yo necesito incorporar nuevas competencias, liderazgo, trabajo en equipo, por ejemplo, pensamiento crítico. El reskilling es cuando el proceso de aprendizaje me invita a asumir nuevos roles y por lo tanto necesito particularmente darme cuenta que ya lo que yo hacía antes ya no sirve, sino que ya tengo que plantearme en una lógica distinta. Por ejemplo, un operador de máquina, en vez de operar la máquina, ahora la programa. ¿Ok? Y pasa entonces a ser un programador de un robot, que va a ser el que va a mover los pallets dentro de la bodega. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, estos son dos herramientas que son muy útiles que hoy día las empresas están utilizando y que son necesarias para el proceso de actualización de los colaboradores. Ambos procesos representan una forma de adquirir nuevos conocimientos, de habilitar nuevas posibilidades a los colaboradores y de asegurar su empleabilidad. En el fondo, la empleabilidad tiene que ver con la capacidad de las personas de adaptarse y de las empresas de sobrevivir. Luego, instalar nuevas prácticas buscan alcanzar estos nuevos objetivos estratégicos. ¿Cuáles son los grandes desafíos de esto? Bueno, las áreas de gestión de personas son las más desafiadas. Sin duda son hoy día las que tienen que evolucionar. Primero porque hay una serie de cambios que se están produciendo. Cambios culturales respecto a las nuevas formas de trabajar, cambios tecnológicos respecto a la adopción de tecnología, la sostenibilidad, todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad y cambios sociales, que lo hemos visto en los últimos años muy marcados en nuestro país, donde se han ido incorporando una serie de leyes asociadas a la forma de trabajar, las 40 horas, la ley Karen y todo ese tipo de propuestas legales que han la diversidad y la inclusión, etcétera, que se hacen cargo de alguna manera de los cambios también sociales. Luego, el desafío para todo esto tiene que ver con la forma en cómo abordamos estos temas dentro de las organizaciones. Y aquí, desde el punto de vista de la academia, es algo que de alguna manera hemos también conversado con un grupo, es cómo vamos a abordar esto, cómo preparamos mejor a nuestros profesionales, futuros profesionales, para abordar precisamente todos estos cambios. Porque la técnica es muy importante, la teoría es muy importante, pero también hay cosas que hay que llevar a la práctica que tiene que ver incluso con la forma en cómo se relacionan las personas. Y ese es un dolor que yo permanentemente estoy atendiendo en las empresas por producto de mi trabajo y de las demandas de la empresa. Necesito arreglar una situación con un equipo que no se entiende, incorporar una nueva tecnología y no saben cómo usarla y al mismo tiempo cómo relacionarse. Todo ese tipo de cosas son cambios que nos mueven hacia la adaptabilidad. En definitiva, para ir cerrando la conversación de hoy, tenemos que hacer un trabajo muy exhaustivo en términos de programas de formación para darle empleabilidad a los colaboradores, para asegurar su empleabilidad a los colaboradores. Tenemos que mirar cómo vamos a incorporar a gente mayor a las empresas para darle una oportunidad, primero, de vivir en mejor condición, segundo, porque las pensiones no nos van a dar, y tercero, porque son personas que todavía tienen mucho que aportar, ¿no? Entonces hay que darle una mirada mucho más sistémica, coherente e integral de cómo abordar todos estos procesos, en términos etarios, en términos de género, en términos de atracción y retención de talento, en términos de especialización. Entonces, el propósito es cómo aumentamos estas capacidades de las personas, desde esa perspectiva, cómo le damos a cada uno lo que necesita. Eso es súper importante porque en el fondo finalmente hoy día los programas de formación no son para todos igual. Cada uno necesita cosas distintas y eso es parte importante de la identificación de la forma en cómo hacemos los procesos de capacitación y mantenemos la empleabilidad de las personas. Eh, y por lo tanto el upskilling, reskilling nos ayudan como a ordenar un poco ese trabajo ya más desde la táctica, desde la estrategia. Así que, para ir cerrando, chicos, porque me he extendido parece que más de la cuenta, y para que tengan la oportunidad de hacerme preguntas si quieren,
Hay beneficios bien concretos en este tipo de técnicas de capacitación que ayudan a mejorar la productividad, la innovación, la retención del talento, lo que asegura la empleabilidad. Eh, es difícil hoy día predecir qué es lo que va a pasar en el futuro mientras no tengamos como bien asentado el impacto que van a tener la inteligencia artificial. Yo creo que, insisto, que es un trabajo, un work in progress. Pongamos una pausa, miremos las cosas con calma. Hoy día estamos desafiados por otro tipo de cosas. Eh, pero lo que está claro es que vamos hacia un mundo donde necesitamos adaptarnos más, necesitamos incorporar la innovación como una forma de aprendizaje continuo dentro de las organizaciones. Tenemos que hacer acciones bien concretas de motivación y retención de talento. Hoy día, uno de los grandes problemas que tienen las empresas es el nivel de rotación que tienen. Los chicos duran poco, se aburren, y está bien, hoy día la lógica es distinta. Cuando yo entré a trabajar me decían, bueno, ojalá entres a trabajar a este banco y hagas carrera, me decía mi padre, ¿no? Y yo supone que yo debería trabajar 30 años aquí, ahí. Hoy día hay algunos de mi generación que han hecho eso, que han hecho eso, ¿no? Que han trabajado 30 años en una misma empresa. Pero hoy día eso no se da, eso es casi imposible. O sea, los chicos hoy día, ustedes tienen toda la lógica del mundo de querer recorrer el mundo, hacer cosas diferentes, y eso implica también entonces estar moviéndose. Y para estar moviéndose necesito estar sumamente actualizado en todo tipo de técnicas, competencias y habilidades. ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué cosas tenemos que mirar con detención para cerrar y con esto termino? Primero, la economía plateada o la economía que entendemos por aquella que es más 50, que va a crecer todos toda la oferta de servicios que se puedan plantear ahí van a ser una fuente de futuros trabajos, ¿no? Eh, Aplicaciones, servicios, cuidados a los adultos. Estoy hablando de adultos más de 50, no adultos mayores de 80 o 90, como por ejemplo podrían ser nuestros abuelitos. Estoy hablando de gente que tiene competencias y capacidades todavía para trabajar. La inclusión laboral como una tendencia natural que está produciéndose no solamente en Chile, en todas partes del mundo. La salud 4.0 desde el punto de vista tecnológico, en Chile particularmente la logística, la sustentabilidad y la transición energética, otra tendencia que podemos ver con mucha fuerza, y finalmente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Fíjense ustedes que yo la coloco acá no como el centro de esto, sino que como una más de todos los desafíos que tenemos que entender. Eso es, chicos. Yo les doy las gracias y ahora estoy súper abierto para todas las preguntas que quieran resolver. Voy a dejar de compartir, así puedo mirarlos a todos. Muchas gracias y muy interesante todo lo que ha dicho. José. Em, Quizás que todos nos dieran un momento para dar un aplauso, aunque estemos online, aunque esté con los emoticones, Claro que algo sí. que sea. Grande. Me gusta ver las caras ahí de todos, chicos. Cuéntenme, si tienen dudas, tienen preguntas. Bueno, como dice su podcast, las preguntas van al final. Yo quisiera hacer unas preguntas que tenemos por el Centro de Integración Ingeniería de Sociedad. La primera Ujú. es, ¿considera usted que las universidades, además del rol de formar a estudiantes, tienen que propender a prepararlos para un desenvolvimiento laboral exitoso? Sin duda, yo creo que sí, 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 de todas maneras, hoy día la exigencia del mundo laboral es tal que no basta solamente con esa capacidad de, o sea, conocimiento técnico, ¿no? Eh, Hay una preparación para enfrentar un mundo desafiante, donde los cambios son todos los días. Eh, y creo que en ese sentido, si bien es cierto, la tecnología ha sido muy importante porque nos ayuda a resolver muchas cosas muy rápido, insisto con esto de las aplicaciones humanas, ¿no? Hoy día la generación más joven se mueve con las aplicaciones digitales que tienes en el teléfono, pero el mundo Mm, se mueve con las aplicaciones humanas, con la risa, con la conversación, con el abrazo, con conversar, con adaptarse. Todas las cosas que de alguna manera tenemos que promover al interior de las instituciones de educación, porque son las que está requiriendo el mercado laboral. claro. Otra pregunta es su opinión. ¿El respeto, la empatía y la voluntad son características propias de las personas o deben entrenarse? ¿Qué le parece? Uy, esa pregunta es muy compleja de responder porque todas las que dijiste vienen de base. Y yo Mm, creo que ahí hay un tema que tiene que ver con la educación primaria, ¿no? La educación de la básica. casa.
de la casa, del cuidado de los padres o de las personas o de los tutores o de quien corresponda, del colegio, de la escuela, del liceo. Yo creo que ahí hay un gran tema, porque sin duda, cuando ya la persona ha crecido y está más consciente de, su- de sus hechos, o sea, de las consecuencias que pueden tener sus hechos, ya es más difícil los cambios. Entonces, creo que ahí no me atrevería a poner esto en responsabilidad de las universidades, pero sí creo Mm, que en la educación primaria, básica, secundaria, tiene que instalarse esa forma de relacionarse. Y ahí yo creo que no sé si en nuestro país durante los últimos 30 años hemos sido capaces de hacerlo bien. Tengo mis dudas. claro. ¿Y qué recomendación le haría a las universidades sobre aspectos que hasta ahora no se han considerado en la formación de profesionales, pero que usted ha detectado que son fundamentales y demandadas actualmente? A ver, yo lo que trato de hacer en mis clases es sacar a los chicos al mundo, que Mm, vean la realidad, que salgan de su espacio único académico o de su casa y que conozcan las realidades que están enfrentando hoy día las distintas disciplinas donde ellos yo hago clases a ingeniería comercial a los chicos de primer año y los invito a mirar hacia afuera, los invito a mirar problemas sociales, los invito a mirar mm, posibilidades y emprendimientos que puedan ellos generar desde el momento en que ya están en la universidad, ¿no? En el fondo, creo que es muy importante conectarlos con la realidad. Los jóvenes tienen que saber qué es lo que está pasando, cuáles son las decisiones que ellos tienen que tomar. Ellos son hoy día, son agentes de cambio. Cuando tú emites un voto, lo vamos a ver en 2 semanas más, estás haciendo un cambio, estás haciendo una declaración respecto al país que tú quieres. Y eso es muy relevante, no pueden no informarse respecto a eso. Y desde esa perspectiva creo que, por lo menos mi invitación, y es que las universidades, en general la academia, empuje hacia afuera a los chicos y puedan ver la realidad que nos toca en nuestro país. Puede ser mucho mejor, tal vez, de lo que hoy día nos ha tocado vivir en el último tiempo. La realidad es una sola, ¿no? La mm, delincuencia, los problemas económicos. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, quienes van a tomar la posta son los chicos que hoy día se están formando. claro. Bueno, ahora le doy la palabra al público si quiere preguntar algo. Adelante. Hola, don Andrés. Primero, muchas gracias por venir acá. De verdad, su coloquio fue muy, muy bueno. Muchas Eh, gracias, Cristóbal. Ayudó mucho a romper esa caja que tenemos con, por lo menos, los adultos mayores respecto a la empleabilidad. Entonces, yo quiero hacer una pregunta sobre usted qué haría en este aspecto. Ahora mi pregunta. Usted menciona la poca valorización que tienen los adultos mayores en las empresas hasta el punto que no son contratados. Ujú, Entonces, también habla sobre medidas gubernamentales sobre ello. Pero yo le quería ujú. preguntar a usted lo personal, como un experto administrativo, ¿qué medidas tomaría para una empresa, por ejemplo, como Coca-Cola, para poder integrar a un adulto? ¿Qué haría usted? Bueno, Muchas yo creo gracias. que, gracias por la pregunta, Christopher, y por tus comentarios. Eh, A ver, yo creo que la oportunidad que ofrece un adulto que es mayor y no tan mayor, ¿no? Eh, es que hay un camino recorrido, hay experiencia, hay cosas que se pueden resolver mejor. ¿Sabías tú? Por ahí escuché, no me acuerdo exactamente la fuente, ¿no? Pero que hoy día que un adulto tiene mejores, escribe mejor un prompt para ChatGPT que un joven. ¿Y por qué? Porque tiene una visión mucho más amplia del mundo, sabe cómo hacer un requerimiento, sabe cómo hacer una pregunta. Entonces hay competencias y habilidades que los adultos tienen que, que se pueden ir instalando en las generaciones más jóvenes. ¿Qué haría yo en el caso de Coca-Cola? Bueno, Coca-Cola probablemente tiene eh, no solamente la bodega como actividad principal, ¿no? El entender al consumidor, el entender cuáles son las necesidades de estos futuros consumidores que ya son adultos, o los jóvenes que vienen, ¿no? Entonces, también ellos pueden servir en otro tipo de actividades que no sean necesariamente mecánicas. Al contrario, yo los invitaría a aprovechar toda esa experiencia, ese potencial, esas capacidades que existen para precisamente fortalecer las habilidades humanas, las habilidades que hoy día las empresas están requiriendo para poder relacionarse entre sí, para cumplir su objetivo y para alcanzar el propósito al cual
se han convocado. Muchas gracias, señor Andrés. A ti, Christopher. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Aquí una pregunta, no sé si se escucha. Perfectamente, Lucas. Ok, bueno, reiterando el agradecimiento, señor Andrés, por haber asistido a este coloquio. Y mi siguiente pregunta es en cuanto al liderazgo y transformación. Como sabemos, usted ha trabajado formando líderes en distintas áreas productivas y públicas. Y claro, en su experiencia, ¿cree que el liderazgo se aprende o se construye principalmente a partir de la experiencia y la autoconciencia? Y en base a esa pregunta, ¿qué tipo de liderazgo considera que necesita hoy día Chile para enfrentar sus desafíos sociales, organizacionales y tecnológicos? Y sobre todo en el marco que mencionó Christopher antes, la necesidad de incluir a estas personas mayores que tienen aún capacidades para desarrollar. A ver, son varias preguntas en una, pero te voy a tratar de responder de la mejor manera. Yo creo que el liderazgo, hay gente que tiene más talento para tocar el piano o la guitarra o cantar. Hay gente que tiene más talento a veces para liderar, que tiene esa capacidad de comunicar, que tiene esa capacidad de inspirar. Pero el liderazgo se aprende. El liderazgo me ha tocado vivenciar cambios importantes en personas que tú dices, esta persona está cerrada, no hay caso, y finalmente después de un proceso logra entender, logra comprender y logra asimilar herramientas que le permiten relacionarse mejor con su equipo y con las personas. Luego, yo soy convencido de que independiente de que existan talentosos como inspiradores, eh, que tienen la facilidad natural, otros a lo mejor no la tienen tanto, pero sí se pueden tener. Esa es lo primero que te quiero responder. Lo segundo es que eh, hoy día el líder no es el jefe, no es el que manda, no es el más inteligente de la sala. Hoy día el líder, lo que se requiere de un líder es tener la capacidad de escuchar, tener la capacidad de darles a otros la posibilidad de participar de proyectos. Hay una charla, si ustedes la pueden, si quieren la pueden ver, de Benjamín Sender, un director de orquesta, que está como charla TED, que habla precisamente del liderazgo. Y él dice una cosa que para mí me parece que es súper relevante. El director de orquesta confía plenamente en sus músicos al interpretar una pieza musical. No va él a tocar el piano. No va el director de orquesta a pásame el violín que yo lo voy a tocar, pero lo toco mejor que tú. Él confía en cada una de las capacidades y en los talentos que tiene ahí frente a suyo, en la orquesta, para tocar una pieza y hacerlo de excelencia, ¿no? Entonces, el líder tiene que tener esa capacidad de confiar en su equipo y darle las herramientas necesarias para que ellos puedan brillar, para que ellos puedan sobresalir respecto al trabajo que están realizando. Entonces, yo creo que los líderes de hoy tienen que tener esa. Y en el caso particular de lo que tú me estás planteando, hoy día los desafíos sociales, tecnológicos que enfrenta Chile son tremendos. ¿No? Tenemos una sociedad que tiene un componente de desigualdad muy alto. Tenemos desigualdad tecnológica. Y en los últimos años hemos visto cómo de alguna manera nuestra economía se ha visto resentida. Un nivel de desempleo alto, hay discriminación de género. Entonces, creo que el liderazgo que nosotros hoy día tenemos que tener es cuál es nuestro propósito como país, qué queremos ser, cómo volvemos entonces a ser el Chile que en algún minuto fue, ¿no? Mirado desde el punto de vista social y económico, cuando éramos potencia en Latinoamérica, cuando nos miraban con admiración en otros países. Yo creo que hay que rescatar esos valores y esos son los elementos que nos van a ayudar a volver a ser grandes. Chile tiene mucho potencial, hay potencial natural, potencial de las personas, pero no sé si hemos tenido la capacidad para aprovechar y equilibrar bien las distintas políticas públicas que permitan que precisamente nosotros podamos crecer y volver a desarrollarnos como veníamos desarrollando. Felipe Cubillo, no sé si ustedes se acordarán de él, él fue el que fundó Desafío Levantemos Chile cuando ocurrió el terremoto 27F, decía, vamos a llegar al desarrollo el año 2000, vamos a llegar al desarrollo el año 2010, y pareciera ser que nunca llegamos al desarrollo, seguimos manteniendo un subdesarrollo. Yo creo que hay una convicción ahí política que tiene que ser muy clara, las políticas tienen que ser de largo plazo y no de cada 4 años estar cambiando todo. Esa es mi visión. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucas. Muy buena pregunta, muy Buenas buena tardes. respuesta. Adelante. Dale nomás, Felipe.
No, iba a preguntar si querían hacer más preguntas. Bueno, Ah, sí. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente, Matías. Ya, primero que todo, buenas tardes. Esta pregunta es sobre el éxito profesional, ya que muchas veces los jóvenes asocian el éxito con salario, prestigio, estatus. Desde su mirada, ¿cómo podríamos redefinir el concepto de éxito profesional para alinearlo más con el propósito personal y con un impacto social más positivo? Te voy a responder con una frase que no es mía, es precisamente de Felipe Cubillos, que yo lo tengo como inspirador. Eh, si te dan a elegir entre éxito y felicidad, decía él, elige la felicidad, porque lo más probable es que la felicidad te va a llevar al éxito. No necesariamente el éxito te va a llevar a la felicidad. Entonces, en esa lógica, creo que el éxito tiene que medirse con no por lo que tú logras en lo material o en un cargo determinado, o si lograste emprender la mejor empresa tecnológica del mundo. Esas son cosas que pasan. Hoy día estás en la cima, mañana estás en el suelo. Eso pasa. La vida es así. Te toca de todo y hay que adaptarse. Lo importante de eso es que tú tengas tu propósito de qué es lo que quieres proyectar y ser como persona y qué es lo que te lleva a la felicidad personal, que probablemente a lo mejor puede ser un espacio de tiempo limitado y después a lo mejor te va a tocar vivir la dura, ¿no? Pero creo que en la medida en que un país busca y nosotros como personas buscamos el bienestar a través de la felicidad, probablemente el éxito va a venir de la mano. muy inspirador. ¿Alguien más tiene preguntas? Hola. Hola, Yo tengo Sara. una pregunta sobre la prioridad para aumentar la empleabilidad. Para un Ujú. estudiante de pregrado, ¿dónde debería priorizar su tiempo extracurricular para fortalecer su empleabilidad? ¿En certificaciones técnicas, en habilidades relacionales o en proyectos de innovación? Mira, me quedo con los dos últimos. Eh, Más bien en habilidades relacionales, en capacidades de vincularse con las personas, en proyectos de innovación, porque la innovación siempre genera la oportunidad de ver cosas de una manera distinta. Nos plantea, nos cuestiona, nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Las técnicas son importantes, pero siempre están disponibles, ¿no? Creo que en el fondo, si ustedes tienen la oportunidad de desarrollar competencias y habilidades distintas a las que están hoy día aprendiendo en el aula, creo que eso les da mucho valor. Y lo que yo he podido comprobar a través de esa situación con los alumnos que me ha tocado eh, eh, atender como profesor, ha sido siempre eso, que me han agradecido, profe, qué bueno que me dijo esto, porque cuando tuve que trabajar me di cuenta que esto era lo más importante. Entonces, eh, creo que me quedaría yo, para responderte la pregunta, Sara, las dos últimas, habilidades relacionales y proyectos de innovación. Muchas gracias. Aparte, tengo otra pregunta. Con respecto a las estrategias Upskill y Reskill, ¿usted cree que se Ujú. pueden implementar en la formación universitaria? ¿Y cómo se podrían implementar? Eh, es una buena pregunta, porque en el fondo eso está pensado desde la perspectiva de la empresa. En el fondo es cuando tú encuentras que un colaborador necesita competencias que no tiene para un cargo que va a desempeñar. En la universidad tú tienes un proceso formativo que está establecido por un programa académico, que está establecido por una serie de regulaciones también, y por tanto lo hace un poquito más rígido en esa lógica. Eh, Se me ocurre que la forma de hacerlo es a través precisamente de las actividades extracurriculares, donde uno puede a lo mejor aprender otras competencias que no están necesariamente en la malla académica y que te permiten fortalecer tu conocimiento, tus habilidades, tu forma de tus capacidades, ¿no? Ya. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo otra. Señor Adelante. Andrés, yo me he dado cuenta que en general hay una problemática muy grande a nivel general, que es que independientemente del poder adquisitivo de cada persona, existe el miedo de emprender. Existe como una muralla invisible la cual te frena para poder empezar a realizar esa acción de emprender. ¿Usted qué consejo le daría a esa persona? A ver, el miedo de emprender, por lo que yo he podido descubrir mi propia vida personal, digamos, tiene que ver un poco con el miedo al fracaso. Y el miedo al fracaso hoy día socialmente está súper penalizado. En Chile penalizamos muy fuerte el error.
Es como esa imagen del niñito que no dice bien la respuesta en la escuela y lo mandan a la esquina y le ponen un cambucho burro. Eh, Eso es muy, muy, muy nocivo para el emprendimiento. Pero el emprendimiento es un proceso que te ayuda a generar aprendizaje. A veces es más duro, a veces no lo es tanto, pero lo que yo he podido visualizar, yo soy mentor en la Universidad del Desarrollo, me toca participar en el incubador que está ahí, y veo emprendedores de todas las edades. Y siempre el temor está al fracaso, y obviamente, porque nadie quiere fracasar, nadie quiere perder plata en un negocio, y aunque no sea un negocio económico, que sea social, incluso nadie quiere sentirse que lo hizo mal. Pero es que el problema es que eso va a ocurrir siempre. En tu vida profesional, a lo mejor el día de mañana te van a echar de la pega porque no lo hiciste bien, ¿no? Y tú vas a aprender de eso. Y eso pasa en todo ámbito de cosas. Emprender no solamente significa instalar un negocio, emprender significa resolver los problemas que la vida te pone por delante en tu trabajo, o con tu familia, o con quien sea, ¿no? Y el fracaso es parte del proceso. Y hay que abrazarlo como un proceso de aprendizaje, como algo que nos enseña para seguir adelante. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿No? Y yo diría que el mayor freno tiene que ver con esa, comillas, eh, penalización social. Ah, no, fracasó. ¿Viste? Yo sabía que no lo iba a ir bien. Eso es matador. Yo creo que ojalá pudiéramos extirpar de nuestra sociedad esa mirada, como siempre, al otro como inquisitiva, ¿no? Como, ¿qué dirán? ¿Qué es lo que en Chile tenemos ese problema? ¿Cómo nos miran? ¿Cómo nos ven? Y eso frena, sin duda, la posibilidad de que muchos chicos incluso quieran salir a emprender, porque a lo mejor dentro de sus mismas familias tampoco los apoyan, ¿no? Entonces, hay que tener convicción, y en esa lógica también recojo un poco lo que dice Felipe Cubillo, ¿no? Que el emprendedor es una persona que tiene que asumir riesgos, los riesgos no son gratis, el miedo te sirve para no inmovilizarte, sino que para movilizarte, para estar atento, para estar alerta a las cosas que van avanzando. Pero el emprendimiento tiene un componente fundamental de vencer tus incapacidades o los que tú crees que son tus incapacidades. A veces tú mismo te limitas porque en el fondo sientes, no, yo creo que no lo voy a poder hacer. Y hasta ahí llego. Mm. Muchas gracias, señor Andrés. A ti, Cristo. Bueno, el profesor José quería hacer una pregunta. Adelante. Silenciado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la exposición, tremendamente interesante. Y hay algo que a mí me da vuelta, digamos, más allá de lo que se dijo también, como una curiosidad por un lado y por otro lado como un desafío de enseñanza-aprendizaje. Profesor, ¿qué opina usted, digamos, de la lucidez? ¿Cómo se ve la lucidez entre los aspectos, digamos, a abordar dentro de un proceso de entrenamiento? Uf, no venía preparado para esa pregunta, profesor. Pero, a ver, lo que yo he podido descubrir desde el punto de vista de un proceso de capacitación, de formación, es que tiene que tener un sentido y un propósito, alineado con un objetivo y un querer ser. No, no, no. Tiene que haber una alineación respecto a lo que la persona quiere hacer, puede hacer y es capaz de hacer, ¿no? Y desde esa lógica, el reconocimiento, el autoconocimiento, la autogestión, todos los que esos componentes que están dentro de lo que se llama inteligencia emocional son claves precisamente para esa mirada lúcida respecto a lo que la persona tiene que hacer, ¿no? Muchas veces tendemos a mirar ciertos objetivos que son lejanos a nosotros y pensamos que con esto lo vamos a lograr. Y nos damos cuenta que no es así, porque estamos buscando a lo mejor el propósito de otro, ¿no? Yo creo que la conexión entre el propósito personal y el avanzar hacia el propósito personal es lo que conecta con la lucidez. En el fondo es lo que conecta con mi yo personal, con lo que yo puedo lograr. Y eso significa hacer un trabajo enorme de autoconocimiento, de autogestión, de entender cómo reacciono yo frente al fracaso, frente al dolor, o frente a la alegría o al éxito.
¿no? Entonces, eso está muy, muy arraigado, en mi opinión, en función de la gestión emocional que cada uno tiene respecto a los desafíos que tiene que enfrentar en la vida. Muchas gracias. A usted. Bueno, ¿alguna última pregunta que quiera hacer el público? Pero no al tiempo. A mí me Bien. gustaría preguntar, ¿qué podemos hacer ahora como universitarios para prepararnos para el mercado laboral? Yo he escuchado mucho que hay que, por ejemplo, formar contactos, empezar a conocer personas para que después cuando uno quiera entrar a una empresa, conocer a alguien y que diga, ah, sí, esta persona es genial. Pero aparte de eso, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más Sí, podemos prepararnos? sí, es fundamental lo que tú dices, ¿no? Conectar las redes, generar redes a todo nivel. Eso ayuda como a entender también distintas realidades, a conocer otras realidades. Eso es uno, eso por defecto, digamos. Yo creo que hay que, a ver, vuelvo un poco a reiterar lo que dije hace un rato atrás. Yo creo que es importante la conexión con la realidad, la conexión con lo que está pasando en el mundo, la importancia de hacerme parte de un proceso de cambio. Eh, Ustedes como alumnos hoy día, mañana como profesionales, van a ser los agentes de cambio de sus empresas, de los lugares donde ustedes se desempeñen, de sus propios emprendimientos, de sus familias, de las sociedades de los lugares sociales donde ustedes se muevan. Y eso es parte importante de entender cuál es la realidad que me convoca. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado en la vida es a entender qué es lo que está pasando afuera para ver de qué manera yo puedo ser parte de un proceso de cambio o de formación. Una de las cosas más maravillosas que me tocó hacer hace bastante tiempo atrás fue ser parte de un programa de formación a, a alumnos de Infocap. Los alumnos de Infocap, de la Universidad del Trabajador, que fue creada por la Universidad del Estado y por la Compañía de Jesús, eh, lo que hace es formar a la gente en técnicas de grafitería, peluquería y ese tipo de oficios. Y a nosotros nos tocó formarlos en emprendimiento, en liderazgo, en trabajo en equipo, en conocer técnicas de... Y creo que eso fue porque estábamos abiertos a ver que hay personas que necesitan otras cosas y que en definitiva son pequeñas gotas que van sumándose en un océano gigante, ¿no? Que van ayudando a que la sociedad sea mejor. Yo creo que el conectarse con la sociedad, el conectarse con los problemas, eh, es fundamental en el mundo universitario. La universidad provee de eso, desde la universalidad, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el esfuerzo que tienen que hacer ustedes es salir al mundo, salir de la pantalla, salir del teléfono e ir a ver las realidades con que nos encontramos, porque eso es donde está lo que está pasando, ¿no? Donde está la noticia, por decirlo de alguna manera. Ya, muchas gracias. A ti, Esteban. Bueno, da pues familia. Ya, dale nomás, Tamara. Bueno, don Andrés, muchas gracias por esta oportunidad. Siento que fue muy enriquecedora esta charla, pero mi consulta es eh, sobre que hoy en día, bueno, me quedó como, a ver, ruido, cuando usted dice de que cuando usted empezó a trabajar en un banco, su papá le decía que lo ideal era hacer carrera. Mm. Me quedó. Hoy en día las empresas, a mi parecer, siento que o le piden a uno o tener 2 años o a veces un poquito más de experiencia para entrar al mundo laboral, Ujú. o muchas veces las empresas hoy en día no contratan a la gente por mucho tiempo, o sea, 3 meses, 6 meses, y cuando ellos lo tienen que renovar para contrato definitivo, no, te dicen hasta aquí llegamos, gracias por tus servicios. Entonces, ¿no será que hoy en día las empresas también están un poco más desechables de algún modo, a su Es una parecer? buena, es una buena pregunta porque efectivamente hoy día los trabajos duran menos que antes. En promedio, un trabajo en general, una persona está 2, 3 años. Mira, yo trabajo en Brinca. Brinca es una consultora de innovación, somos más o menos 50 personas. Yo por lejos soy el abuelo, el tata. El que me sigue para abajo tiene 20 años menos que yo. Y los chicos que trabajan en general son promedio 29 a 31. Con ellos me relaciono yo habitualmente. Y efectivamente ellos duran poco. En el fondo duran poco porque toman la decisión de estar ¿Me quedan 3 años, grandes? 4 años. ¿Perdón?
¿verdad? ¿Sabes cómo? No sé. A mí me gusta entrar a los Parece que hay un micrófono abierto. Y ellos toman la decisión de irse. Ahora, por el lado de la empresa, claro, la empresa también, aquí, primero, yo creo que lo que le contesté recién a Esteban, yo creo que ustedes tienen la oportunidad durante la universidad de tratar de conocer más del mundo y hacer experiencias en actividades que pueden ser sociales, en actividades que pueden ser emprendimientos personales. Yo creo que la experiencia de la calle siempre, siempre aporta valor. Y eso te permite llegar con una visión un poquito distinta, más integral del mundo cuando vas a enfrentar una entrevista laboral. Parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, mi recomendación, primero, es para no llegar de la universidad a decir voy a buscar trabajo y no, ¿qué experiencia tienen? Ninguna. Creo que es importante que en los últimos años, a partir del tercer, cuarto año o quinto de la universidad, ya empecemos a estar mostrando algo concreto, algo donde yo a lo mejor pueda aportar valor desde lo social, desde lo económico. Siempre va a ser útil, porque eso te da una mirada distinta de las cosas. La realidad es muy distinta a la realidad que nosotros tenemos desde la academia que la que tenemos precisamente en el mundo laboral. Eso por una parte. Y lo segundo, respecto a lo que dices tú de los 3 meses, 4 meses, yo creo que la competencia fuera es feroz. Son muchos los que buscan buenos cargos y buenos sueldos y hay mucha gente tratando de hacerse un espacio. Luego, desde esa perspectiva, la preparación es clave, ¿no? Estar siempre buscando sobresalir, estar siempre yendo más allá de lo que me exigen, siempre es bienvenido, porque las empresas hoy día tienen muchas opciones y eso es real, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, quien de alguna manera quiera permanecer más tiempo en una empresa o quiera agregar más valor a esa empresa, también tiene que agregar uno más valor, ¿no? ¿Qué valor aporto yo? ¿Qué perspectiva estoy dando yo distinta a lo que mejor está dando otra persona? Y por lo tanto, el día de mañana, si hay que renovar contrato, me lo renueven. Primero, porque me gusta, está dentro de lo que yo quiero hacer, es mi propósito. Y segundo, porque efectivamente quiero perdurar más tiempo en un lugar de trabajo. Entonces, yo creo que mi recomendación es ser protagonista concreto, hacerme cargo y por tanto ir más allá de lo que a veces pareciera ser que me exijan. Porque siempre en la medida en que yo voy sobresaliendo, de alguna manera me van mirando. Y eso sí, las empresas les interesa. A las empresas les gusta retener talento y el talento de uno. Muchas gracias, don Andrés, que esté muy bien, A ti, gracias. Tamara. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Eh, Ahora sí, damos por finalizar la sesión de las preguntas y queríamos expresar nuestro profundo agradecimiento al señor Andrés Teix, que por su disposición a aceptar esta modalidad y por compartir con nosotros su conocimiento y visión sobre el tema presentado y cómo afecta a nuestra sociedad y trabajo. Por ello, nuevamente queremos dar un fuerte aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me emocioné que fuera de la Universidad de Santiago y encantado, lo que necesiten, yo pueda aportar, feliz. Ahora le quiero dar la palabra al gerente Brian Martínez, que le va a decir sus... Buenas tardes, señor Andrés. Primero, bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer la participación en este coloquio. Decirle que hemos preparado unos reconocimientos para usted, que este consta de una, bueno, no sé si se ve, de una libreta con el logo del Leo y su nombre personal, más Muchas gracias. un lápiz con su nombre. Y Muchas como gracias. recuerdo del USACH, queremos entregarle un llavero USACHI, que es muy querido por los estudiantes, que es la mascota de la USACH, que lo tiene referencia la profesora Tamara Wong, por si lo puede mostrar. Está genial. Buenísimo, Y muchas bueno, gracias. se lo estaríamos haciendo llegar a la brevedad. Bueno, y nuevamente agradecer su participación y aporte. De verdad que Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Ahora, antes de cerrar el coloquio, les queremos presentar unos videos titulados Rabo de Nubes y Martillo, del conjunto coral estudiantil de nuestra universidad. Súper. Adelante.
Ahora viene el siguiente video. Extraordinario, felicitaciones por eso. Muy bonito. Bueno, por último, ahora queremos agradecer a todos ustedes por haber participado en este coloquio. Esperamos que el aprendido aquí inspire nuevas ideas y proyectos. También los dejamos cordialmente invitados al segundo coloquio, el día 13 de noviembre, el cual expondrá sobre oportunidades para la transformación en Chile y su demanda laboral futura.
Asimismo, le recordamos que los estudiantes que se encuentran en el último año de sus carreras deben completar el formulario para la actividad presencial del viernes 14 de noviembre. Sin nada más que agregar, se da por finalizado el primer coloquio de la 48ª edición del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.